Bienvenidos a canal El Lado B de las Cosas presenta el iceberg de Televisa, lo más turbio de la televisora que ha manipulado a México durante décadas. La principal televisora de este país, que durante décadas ha presentado telenovelas, noticieros y demás, y que de cierta forma ha manipulado y ha moldeado a la opinión pública durante muchos años, y muchas generaciones han sido incluso educados por ellos, tiene un lado bastante oscuro que últimamente está saliendo a relucir y que demuestra que muchas de las cosas que se consideraban locas teorías de conspiración nuevamente se demuestran que son ciertas. Tristemente, durante estos tiempos, incluso con las redes sociales, con el éxito de YouTube y todo esto, la gente en México, eso lo vi en un estudio, no lo estoy inventando, para temas de noticias o de información, sigue prefiriendo, en su mayoría, informarse a través de la televisión y en particular de Televisa. Es decir, los mexicanos, a pesar de muchos escándalos de corrupción, de cómo la televisora encubrió a muchos políticos o iba de la mano de muchos políticos, cómo pusieron a un presidente que ellos llevaron de la mano, la gente sigue confiando en esas televisoras y sigue de la mano. Ya les había platicado de esta película que se llama La Dictadura Perfecta, ya tiene muchos años, es recomendable verla. Y ahí también se veía cómo la televisora recibía pues un ingreso extra para poder apoyar o atacar a determinado gobernador o político, presidente, lo que sea. Y también en esa película se narraba cómo otro de los puntos que también se le ofrecían dentro de este paquete de apoyo pues era alguna actriz con la que luego se podía casar. Y bueno, eso no termina ahí. Precisamente en estos días ha salido a la luz un escándalo de algo que ya se sabía. Era un secreto a voces, ya para nadie es sorpresa, pero confirma varias cosas que se han comentado durante años, que es la trata de personas que ocurre en aquella televisora que presume defender a la familia, que presume tener unos valores éticos, decirle la verdad, defender los valores familiares. Hasta tenían una campaña que se llamaba ¿Tienes el valor o te vale? Entonces, esta empresa pues tiene este detalle, igual que también hay escándalos de Hollywood, igual que hay escándalos en todas las televisoras alrededor del mundo, o en muchas, acerca de que, bueno, si una persona, hombre o mujer, quería tener una oportunidad, aparte de que, bueno, necesitaba pues obviamente un poco de dinero, necesitaba tener una recomendación, pero lo más importante pues acceder a ciertas cosas con un productor, un directivo y demás. Hubo un escándalo hace años acerca de Kate del Castillo, que empezó a decir que en Televisa había un catálogo donde se ponían las imágenes de actrices y cantantes y aspirantes actrices y se les ponía un precio. Si querías ir a cenar con ella pues te costaba tanto, si querías ir a un evento público era un precio, y si querían pasar la noche y todo lo que incluía otro precio, y que ese catálogo pues se le ofrecía a empresarios obviamente de mucho dinero, anunciantes, patrocinadores, a políticos, sobre todo a políticos, y obviamente a narcos, ¿no? Y aquí el problema pues eran dos cosas. Bueno, una pues que la trata de personas o ese tipo de actividades pues van contra la ley, además de lo poco ético, ¿no? Entonces estas, bueno, hombres y mujeres estaban en ese catálogo. Entonces ellos tenían que acceder a que si los contrataban pues a lo que les habían contratado, y con eso pues si tenían muchos clientes pues podían tener una buena telenovela, un buen papel, o les grababan un disco y así, ¿no? Después de eso hubo otra actriz que Alejandra Ábalos, que empezó a decir que sí, que era cierto y que esto venía desde mucho tiempo antes, desde que mencionó a varias actrices de épocas anteriores, y que ellas pues también estaban participando, ¿no? Dio varios nombres específicos, y que incluso las que eran como las VIP o las que eran más solicitadas por los clientes eran las que obtenían las mejores telenovelas. Y esta decía que se llamaba el club de los coches rosas o algo así, que les daban un coche de lujo rosa
y a las favoritas, ¿no? Después otros periodistas empezaron a investigar y dijeron cuál era que se reunían en determinadas mansiones y todo esto, ¿no? Y en esas mansiones pues iban sus clientes y hacían fiestas, que yo me imagino que han de ser como las de la película de Stanley Kubrick, con los ojos bien cerrados y todo eso. Y esto me van a decir, ¿por qué estás hablando de eso? Es un chisme de espectáculos, hay otras cosas, sí. Pero esto demuestra la existencia de grupos secretos. Y aquí hay dos temas muy importantes. Uno, muchos de sus clientes eran políticos, por lo tanto, les pagaban, si les hubieran pagado con su bolsa, pues bueno. Pero la cosa es que les pagaban con dinero público y aquí ya estamos viendo ya dos delitos. Entonces, que desvían dinero del no sé, de que si eran gobernadores, presidentes o algo así, alcaldes, lo que sea, dinero de los impuestos que debió haberse usado para tapar los baches, poner una escuela, mejorar un hospital, alumbrado público, lo que sea, para contratar a alguien de ese catálogo, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo otro delito que se ha encubierto. Pero hay otro tema que es muy, muy lamentable y que se demuestra una y otra vez que es cierto y no una teoría de conspiración. Es el caso que muchos de los que estaban en el catálogo y muchos de los que estaban con estos productores pues eran menores de edad. Lo mismo pasa en Hollywood, hay denuncias terribles, historias muy desgarradoras que sí se han ventilado aquí. Hay un encubrimiento porque como es Televisa, pues obviamente Televisa no va a exhibir sus cosas, ¿no? Y ninguna otra televisora los va a exhibir tanto. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, pasa en Televisa, pasa en Azteca, pasa en Imagen, o sea, en todos. Con las redes sociales esto se ha dado a conocer. Hay un escándalo ahorita que no sé si, a ver, lo que esta chica dice, yo creo que sí, más bien, ya se sabía, o sea, ya se sabía, era un secreto a voces, pero no sé si lo quisieron decir ahorita por el tema de lo de Querétaro como cortina de humo, lo van a usar como cortina de humo, o de veras lo quiso revelar, pero aún así, bueno, qué bueno, qué valiente que lo dé a conocer. Y qué pena como los medios de comunicación lo están intentando tapar. Y aquí viene una manipulación en el lenguaje también, que eso también es adoctrinamiento. Les voy a explicar. En los años 80, 90 había un grupo muy famoso en México que se llamaba Timbiriche. De ahí salieron otras cantantes como Thalía, Paulina Rubio y así, ¿no? Entonces, en ese grupo, los que estaban eran niños, se iniciaron siendo niños, y los que participaban pues eran hijos de algún productor o sobrinos o hijos de algún artista. O sea, todos eran hijos de alguien que ya trabajaba en Televisa. Y su productor era Luis de Llano. Luis de Llano en una entrevista me acuerdo que dijo que habían elegido a puro niño de artista, puro niño recomendado, porque ellos ya sabían a lo que iban. Y en ese momento decía, ya sabían a lo que iban y iban a entender a qué se refería, porque él mismo lo dijo, ellos ya saben a lo que van. Pues a lo que van es a que los padres iban a permitir que fueran, pues que tuvieran que pasar por el productor y a saber por cuántas personas más, ¿no? Siendo niños, terrible. Pero la ambición, ¿no? Entonces ella es muy valiente y me refiero a Sasha, que fue una de las primeras integrantes, porque Timbiriche los iba cambiando, ¿no? Sobre todo cuando crecían, pues los iba cambiando o no sé por qué los cambiaba. Bueno, ella fue de las primeras y ella salió, estuvo muy poquitos años y salió. Después ella dijo que había salido porque había tenido una situación, bueno, una interrupción de un embarazo y no le estoy juzgando, ella misma lo comentó. Y luego se empezó a saber que, bueno, ella había sido o había estado con el productor. Y aquí viene la manipulación del lenguaje. Ese señor, con todo el descaro que tienen generalmente los pervertidos, salió apenas en una entrevista con Jordi Rosado, otro que es del grupo de los que encubren, diciendo que no, que era que la había querido mucho y como una relación normal cuando Sasha era menor de edad. Los medios de comunicación también dijeron es que tuvieron una relación, o sea, como si fuera normalizando que una menor de edad y un adulto, una relación, o sea, es la forma inconsciente en que nos van lavando el cerebro para aceptar esas cosas, porque en los grupos, en la élite, en las televisoras, pues hay mucho pervertido, ¿no?
Entonces nos van lavando el cerebro y así lo manejan. Yo supongo que ella vio la entrevista y explotó y empezó a decir que eso había sido, pues que la había agredido, y a contar su historia de cómo incluso ella se salió de Timbiriche por eso, que su familia la había alejado de él, pero que las cosas no eran como él lo había dicho, pero ojo, la alejaron de él, pero no denunciaron. Es lo que les digo acerca de la complicidad a veces de los padres de los hijos de la farándula, que a veces sí los alejan, a veces, otras ahí los dejan. ¿Por qué? Porque hay una ganancia, ¿no? Los alejan pero no denuncian para que la carrera no se eche a perder. Entonces, eso que pasó en Timbiriche, seguramente todos los que estaban en Timbiriche antes y después pasaron por ahí. Y Sasha sufrió mucho, tuvo con sustancias, pues lógico, yo creo que todo empezó desde ahí. Varios de Timbiriche salieron por sustancias, también había otro que era Benny, que además era su sobrino de Luis de Llano, seguramente. Y bueno, los otros artistas están intentando como que ocultar, diciendo, no, Luis de Llano era un gran hombre, muy responsable, muy respetuoso y tal. Porque pues ellos accedieron, ¿no? Insisto, si son adultos y acceden, bueno, ya es cosa de ellos, pero cuando son menores, ahí sí ya es un delito. Entonces, ¿esto por qué lo comento? Porque, insisto, toda esta corrupción de una televisora y la gente sigue creyendo en las noticias que les da esa televisora, ¿no? Es un poco incongruente y bueno. Y la manipulación. Hablando de Timbiriche, otro caso también muy famoso, pues es el de Thalía. También salió de ahí y ella siendo adolescente, 14, 15 años, pues también tuvo esta, es que no le quiero decir relación porque eso no es una relación normal y no hay que normalizarlo. Pues también desde pequeña su mamá se la entregó al hijo de un expresidente, el hijo de Díaz Ordaz, el que mató a los estudiantes, ya saben, en Tlatelolco. Pues su hijo, con todos los millones que el papá se estafó en México, pues se dio el lujo de tener a esta niña que era hasta adolescente y le patrocinó su carrera. Y ya cuando ella tuvo 18 años, pues dieron a conocer que eran supuestamente pareja. Bueno, no supuestamente, sí lo eran. Y ustedes me van a decir si creen que un adolescente se va a fijar en un señor como este. Anexo la foto para que vean y me decir, bueno, pues obviamente había un interés. Y él le hizo, bueno, fue su productor en muchos discos, le patrocinó su carrera, salió en muchas telenovelas hasta que el señor se murió, que por cierto era un señor casado. Y luego los hijos dijeron que las cenizas de ese señor se las había quedado Thalía que para un ritual raro. Ellos lo dijeron, ¿eh? Pero bueno, el caso es que también desde niña, igual. Otro caso, Adela Noriega, que también desde adolescente, pues ahí la llevaron con Gortari, que era presidente. No creo que haya sido por decisión propia o quién sabe. Pero también, y durante muchos años gozó de tener las mejores telenovelas y la gente la quería mucho y todo esto. Y bueno, y pues era pareja de este señor. Antes de ella, pues también estaba, por ejemplo, Lucía Méndez cuando era joven, también con Miguel de la Madrid, pero ella ya era adulta, o sea, ya sabía lo que hacía y todo eso, pero también gozaba de mucha fama a costa de Miguel de la Madrid, que era presidente, ¿no? Y toda esta normalización, luego vamos al tema más escabroso, que es el de Gloria Trevi, y la normalización de ciertas conductas y sobre todo el atacar siempre a la víctima y defender y justificar al agresor. Ya todos saben la historia. Sergio Andrade era el productor de Gloria Trevi, luego, si ya siendo adulta, le ayudó como trata de personas a reclutar niñas, a las que por medio de tenían una revista porque era muy famosa y un programa, y les decía que les iba a dar una beca para que estudiaran en una escuela de música. Y entonces se lleva a los estados, a diferentes, hacia las audiciones, y a las que ganaban se les ofrecían la beca, que era en la Ciudad de México, y en ese momento no había redes sociales. Y bueno, los papás, yo creo que por la emoción o lo que sea, pues las dejaban ir y se las traían a la Ciudad de México. No había ninguna escuela, ninguna beca, y las usaban para la trata, ¿no? Y era como un harem, había un tema de control mental. Después les hacían toda clase de cosas. Había también un tema de rituales, porque también se encontró que practicaban rituales raros, ya sabrán cuáles.
Y bueno, pues ellos la denunciaron. Ellos dos ahí se fueron prófugos a Brasil y todo esto. Hubo un tema muy escabroso de un ritual que involucró a su hijo, a su bebé, una cosa horrible. Y bueno, los trajeron a México y bueno, pues ya saben, la impunidad, los dejaron libres, ¿no? Y lo peor no es la impunidad o lo que pasó, sino que la gente no tiene memoria y ahora Gloria Trevi es una artista, retomó su carrera, da conciertos, la gente paga por ir a verla, sus fans la defienden y está toda esta manipulación de culpar a las víctimas, a las niñas y defender al agresor, ¿no? Entonces Gloria Trevi es el mejor ejemplo de que la gente no tiene memoria y cómo este tipo de cosas las va normalizando y culpan siempre a las víctimas incluso cuando sean niños. Otro caso también muy famoso, pues el de Pedro Damián, que fue el productor de RBD. Los RBD ya eran adultos, pero él tenía muchas películas juveniles, telenovelas juveniles, y en esas pues a veces participaban también menores y también se les acusaba de lo mismo y sin embargo él sigue muy tranquilo, igual que Luis Llano, igual que todos los productores de Televisa, pues haciendo sus cosas, ¿no? Otro que yo también ya había hablado en un video, que es el de Toño Berumen, que fue un manager muy famoso. Tuvo a su cargo a Magneto, Mercurio, Dana Paola y otros que no me acuerdo, pero era muy famoso y muy exitoso. Él le hizo un video porque hubo denuncias de que él junto con Eduardo Verástegui, ay como se enojaron y casi me toman el video. Ahora tiene su canal de YouTube y se pone a rezar y que se volvió muy religioso y que se pone a rezar el rosario. Y yo hice ese video porque me causó, me dio un poco de gracia, ¿sí? Que hace unos años, 1 o 2 años, se iba de viaje en el avión presidencial con Peña Nieto. Peña Nieto ya saben qué preferencias tiene y entonces se iba él. O sea que eran, digamos que pareja. O sea que Angélica Rivera era como... pues sí, la que mostraba en la cara pública porque era la actriz y todo eso, y en su momento era muy querida porque cuando hacía telenovelas y toda la gente, ay sí, ella es muy buena persona. Luego ya que se supo las cosas que hacían, bueno, pues ya no la querían, pero digamos que Angélica Rivera era como la esposa del día y el otro era el de noche, ¿no? Entonces a mí me causaba mucho gracia como ahora ya leía el rosario y tal, cuando también tenía ese escándalo con Toño Berumen. Yo conocí a una persona que trabajó un tiempo con ese señor, hace muchos años. O sea, esa persona ya no trabaja ahí. Y decía que, trabajaba ahí, ya tenía en sus oficinas y todo esto. Y era muy raro, le pagaba muy bien, pero era muy raro porque cuando llegaba iban mucho sacerdotes, porque él como que según era muy católico, tenía esta obsesión. Y cuando iban sacerdotes o algún artista, pues los sacaban a todos así. Y de todas maneras les pagaban el día. Y decían que ahí hacían rituales y que pasaban cosas. Y yo en ese momento dije, pues si será cierto o no será. Bueno, el caso es que salieron testimonios de que él pues hacía cosas inadecuadas que llevaban a estudiantes, ya saben que en las escuelas, esos que estudian para ser sacerdotes, pues hay muchos menores, también que los llevaban, y con los artistas se señalaban presuntamente a Eduardo Verástegui y a Toño Berumen. Hace poco, con respecto a lo que dijo Sasha, otro actor, más bien un cantante que participó en Operación Triunfo hace muchos años, que era este programa como tipo La Voz y todo esto, él subió apenas en su Twitter un comentario, lo subió el día 9 de marzo, o sea, apenas hace 2 días, comentando que él fue a la oficina de Toño Berumen en el 2002, que él, como quería ser cantante, pues quería un manager, se lo habían recomendado y él le dieron una cita. Cuando él llegó a su oficina, pues estuvieron hablando y le dieron ganas de ir al baño, normal, ¿no? Entonces dijo, ¿puedo pasar a tu baño? Sí, pasa. Pasó y se le hizo muy raro que cuando pues entró a hacer sus cosas, se dio cuenta que en la regadera pues había una cámara. Y él vio la cámara y dijo, ay, qué cosa, ¿no? ¿Qué? Y se le hizo muy raro y se puso muy nervioso y salió del baño, ¿no? Y que este señor le dijo, ¿no te quieres bañar? Y le empezó a hacer insinuaciones, este tipo lo aventó y se salió. Y lo acaba de contar en Twitter. O sea, demostrando que lo que hacía este señor Toño Berumen y lo que se habían denunciado ya otras víctimas, pues era real, ¿no?
Eso acaba de salir y es como el escándalo, no es nuevo, pero es una práctica común. Insisto, no solamente con mujeres, sino también con hombres. También el escándalo no me acuerdo si ya lo comenté, de un grupo que se llamaba Menudo, que de donde salió Ricky Martin, pues también sacó Amazon una serie con puras tonterías, mal hecha y todo, cosas absurdas. El productor de ese grupo, o el director de ese grupo, se llamaba Edgardo Díaz. Y los que habían sido los Menudos originales, todos, excepto Ricky Martin, empezaron a decir que Edgardo Díaz les hacía cosas terribles a ellos y a Ricky Martin, toda clase de cosas que se pueden imaginar. Y ellos dijeron que, bueno, lo que estaba mostrando Amazon pues era una mentira, que ellos habían denunciado muchas cosas terribles que pasaron con Edgardo Díaz. Entonces, esa es la situación. ¿Y por qué es importante hablar de esto? ¿Es un chisme o qué? No. Porque este tipo de cosas nos muestra que no es tan buena idea creer ciegamente en las televisoras. Hay gente que trabaja y que hace cosas muy turbias. El medio del espectáculo está lleno de cosas turbias. Cómo nos manipulan para aceptar ciertas cosas y cómo van a manipular las noticias. Entonces, es una demostración. También pasa en Hollywood, también pasa en todas las televisoras, posiblemente de todos los países. Y bueno, la gente que está en el poder, los supuestos periodistas, pues nos engañan. Los empresarios, los políticos son parte de este grupo y son cómplices de estas cosas que están pasando. Pero déjame tu opinión. Este canal te presenta historias alternativas. No olvides suscribirte y ayudarme a compartir.